Tantac, el podcast oficial de URA, Agencia Vasca del Agua. URA, Agencia Vasca del Agua, Gobierno Vasco. URA da, gu gara. Por su condición de recurso esencial para toda forma de vida, el agua ha sido considerada históricamente un bien común. No es de extrañar, por tanto, que el enorme valor estratégico que siempre le hemos otorgado las personas haya modelado sociedades, creado culturas y oficios diversos. Ayer como hoy, el agua está presente en todos los ámbitos de la vida, pero no todas las personas lo viven de igual modo. En Tantac, el podcast de URA, la Agencia Vasca del Agua, no queremos olvidar actores y actrices claves alejados de la centralidad del relato de nuestro pasado más reciente en relación con el agua. Aparentes actores secundarios sin los que nuestra actual forma de vida ni tendría sentido ni sería posible. Nos referimos a oficios humildes pero nobles, como el de agricultor, lavandera, arenero, pocero, bañero, piscicultor, salinero, riachero o jabonero, entre otros muchos. Para comprender mejor la relación del pueblo vasco con el agua, la sección Patrimonio del Agua de Tantac te propone hoy un recorrido por nuestra historia a lomos de un burro, entre cántaras de agua, de la mano de los aguadores de Vitoria. Tantac, el podcast de la Agencia Vasca del Agua, presenta Patrimonio del Agua. El agua es un bien común que debemos proteger, defender y tratar como tal. Patrimonio del Agua, de todas y para todos. Cuando el monarca navarro Sancho VII concedió en 1181 carta foral a la Nova Victoria, antes aldea de Gasteiz, la población se disponía en lo alto de un cerro y contaba con una primera cerca de piedra que defendía 3 calles de orientación norte-sur. Con el tiempo, la pujante villa incorporó a su trama urbana las calles gremiales, que aún hoy conforman el centro histórico de la capital vasca. Paralelamente se creó un cinturón de agua corriente que rodeaba la localidad, aprovechando la presencia del arroyo Zapardiel y el río Zadorra. Este cordón hídrico se mantuvo activo y visible hasta el siglo XIX, para después ir siendo paulatinamente embocinado, oculto bajo las bóvedas de las nuevas calles y paseos. Sin embargo, durante 5 siglos fue motor de la industria harinera vitoriana, fuente para la agricultura y ganadería de la ciudad, y el mejor sistema de evacuación de residuos, además de referencia defensiva junto con la muralla y un límite físico-mental para sus habitantes. Entre ellos se encontraban los aguadores y las aguadoras, que también las mujeres contribuyeron a prestigiar el oficio. En épocas en las que las aguas no llegaban aún a las casas de Vitoria, era necesario su aporte diario, algunas veces desde lugares lejanos con cotas difíciles de salvar en la época. Para ello estaban los aguadores, que atendían a las familias más pudientes, mientras que el resto seguían acudiendo a ríos, aljibes y fuentes con cántaros y cubos para su abastecimiento diario. El de aguador fue durante mucho tiempo un oficio del que se pudo vivir. Distribuían el agua entre la población, muchas veces a pie, pero generalmente valiéndose de animales de carga. Iban pregonando por las calles su presencia y las bondades del agua que llevaban. Para transportar el agua potable hasta las casas, los aguadores guiaban 2 o 3 borriquillos que cargaban los cántaros de barro. Con el agua de sus ánforas llenaban las tinajas o cacharros de los vecinos. Aunque no todos, muchos de estos modestos comerciantes del agua se organizaban en gremios y cobraban una tarifa en función de la cantidad suministrada. El agua para el consumo se obtenía de las escasas fuentes existentes, lo que daba lugar a filas bastante largas de señoras haciendo turno para llenar los recipientes con esperas interminables, porque la presión del agua en estos puntos de suministro solía ser baja. Esto suponía un duro trabajo para las mujeres, dado que tenían que recorrer largos trayectos hasta llegar a casa acarreando cántaras y cubos llenos de agua. Las más madrugadoras hacían allí la colada, lavando la ropa en barreños con jabón. Es aquí donde entraban en escena los aguadores y aguadoras. Unos iban provistos de una carretilla de madera con 2 huecos donde colocaban las cántaras. Otros se ayudaban de un borrico, sobre cuyos lomos colocaban serones donde cabían 2 cántaras a cada lado. Pero una de las imágenes más curiosas y plásticas
La protagonizaban algunas aguadoras que con gran habilidad llevaban un cántaro a la cabeza y otro en el costado, andando como si tal cosa. Los aguadores cumplían la función de servir el agua a quien no podía esperar las colas, bien fuera por cargas familiares, por motivos laborales, por ser personas mayores, por no poder coger pesos o por infinidad de razones, lo que les proporcionaba una clientela casi fija. El servicio del agua lo realizaban ayudados de su inseparable cazo medidor. Su trabajo era especialmente complicado los días de lluvia o posteriores, ya que al recorrer zonas sin urbanizar, el desplazamiento por esos caminos llenos de barro resultaba especialmente difícil. La hidronimia vasca, la relación entre la cultura y el agua, los senderos del agua en Euskadi, sus personajes, sus tópicos, todo esto y mucho más en las próximas entregas de Tantac, el podcast de URA, la Agencia Vasca del Agua. Las encontrarás en nuestra web uragentzia.euskadi.eus.